En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar unas explicaciones del catecismo de la doctrina cristiana del Monseñor Bernardo Augusto Thiel, obispo de Costa Rica. En el tomo 1, en la página 477, nos habla de la vida eterna, especialmente de los condenados. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Los que van al infierno, los condenados, vivirán eternamente? Claro que sí, pero el infierno, donde día y noche serán atormentados por toda la eternidad, dice el Apocalipsis 20:10. Los condenados vivirán ciertamente, esto es, no morirán jamás, puesto que el alma es inmortal, porque sus almas son inmortales y sus cuerpos tampoco pueden separarse del alma y morir después del juicio final, pero vivirán en el infierno, donde serán atormentados día y noche. Deberán sufrir sin interrupción ni consuelo los más espantosos dolores. Recuérdense el rico avariento del Evangelio, que en vano pedía una gota de agua con que apaciguar el ardor de su sed. Y como no pueden morir, sus tormentos durarán por toda la eternidad, siempre, sin tener fin nunca. Pero se puede decir propiamente vivir el ser de esta suerte atormentados. ¿No les sería 1000 veces mejor el poder morir? Ciertamente, y por esa razón, no se dice de los condenados que viven eternamente, sino que eternamente mueren, porque eternamente están sufriendo dolores y sufrimientos mortales sin poder morir. Así como el morir, el cuerpo se separa del alma, que es su vida, así están los condenados eternamente separados de Dios, que es su alma, el que únicamente puede hacer dichosos y bienaventurados a los hombres. Por consiguiente, los condenados sufren una muerte eterna, sufrimientos mortales que nunca se acaban. Los condenados son, por lo tanto, eternamente atormentados en el infierno. Ahora veamos esto, cuáles son sus tormentos y qué es infierno. El infierno es, según la expresión del mismo Jesucristo, un fuego inextinguible que nunca se acaba, donde habrá eterno aullar y rechinar de dientes. San Marcos 9, 42, 47, San Mateo 25, 30. ¿Cómo sabemos nosotros qué cosa es el infierno donde están los condenados? Ningún hombre ha estado en él que nos lo pueda haber dicho, pero nos lo ha revelado Jesucristo, que es Dios omnisciente, Dios mismo que sabe todo, y su palabra es verdad infalible. Dios no puede mentir ni engañar. Y Jesucristo dice, hay infierno y infierno eterno. Por esa razón, dice el catecismo, el infierno es, según la expresión de Jesucristo, lugar de fuego, de tormentos que nunca se acabarán. ¿Qué nos ha dicho Jesucristo acerca del infierno? 3 cosas nos dice el catecismo, que es la doctrina cristiana recibida de los apóstoles de Cristo. Que el infierno es un lugar donde los condenados son atormentados por un fuego que nunca se extingue, que los abraza incesantemente. 2, que en el infierno habrá aullar u rechinar de dientes. Cuando un hombre tiene que sufrir dolores espantosos, puede suceder que no solo llore, sino que aulle como un animal feroz y que rechine los dientes de rabia. El Salvador nos quiere dar a entender que los tormentos del infierno serán más espantosos que los más atroces dolores que puede el hombre sufrir sobre la tierra. Y tercer punto, Jesucristo dice que los condenados sufrirán eternamente sin que se acaben nunca sus tormentos. Por lo que el Salvador nos ha revelado del infierno,
sabemos que es precisamente todo lo contrario del cielo. En el cielo no hay sufrimiento alguno, todo es alegría, alegría sin fin, dicha sin fin. En el infierno, por contrario, no hay ninguna alegría, todos son tormentos, y estos tormentos no tienen fin. Ahora explicaremos separadamente cada una de estas cosas. En el infierno no hay alegría alguna. Los condenados son arrojados por Dios, echados de su presencia, privados del cielo y de su felicidad, dicha alegría. Acordaos de lo que se ha dicho del cielo y figuraos qué dolor tan infinitamente grande debe ser para los condenados el ver la inefable felicidad que han perdido. Cuando Esaú reconoció cuán neciamente había obrado, vendiendo su derecho de primogénito por un miserable manjar, y como había perdido la bendición de su padre, lloró dando grandes gritos. Génesis 27:34. Oh, cómo aullarán los condenados cuando conozcan el bien infinitamente más precioso que han perdido. Figuraos un niño que hubiera cometido un gran pecado y que fuera arrojado de la vista de su padre, maldecido y encerrado en un calabozo. El niño anhela con todo su corazón volver a su padre, pero siempre que extiende hacia él los brazos y lo llama, se ve rechazado y oye estas espantosas palabras: apártate de mí, hijo maldito. Pues 1000 veces más duro es el tormento de los condenados, lanzados de la presencia de un Padre infinitamente hermoso, grande, bueno, lanzado y maldecidos por Él. Entonces comprenden que Dios es infinitamente hermoso, grande, bueno, y que Él solo puede darles la felicidad, la dicha, la alegría. Entonces anhelarán por Él, pero Dios lanza contra ellos su maldición. Y ellos, a pesar de este anhelo, del natural deseo hacia el sumo bien, odian ahí a Dios y blasfeman de Él. Como los que han sido mordidos por un perro rabioso, son atormentados en medio de sus espantosos dolores de insoportable sed. Y sin embargo, cuando ven el agua, la aborrecen y sufren convulsiones. Ahí anhelan los condenados a Dios con infinito deseo, porque solo Él puede darles la felicidad, y sin embargo le odian, y solo el pensar en Él les causa los más espantosos tormentos. Como los condenados son arrojados de Dios, están privados de todo lo que es luz y vida, consuelo y paz, felicidad y alegría. Por mucho que padezca un hombre en la tierra, siempre hay alguna cosa que pueda alegrarle, algo que puede procurarle alivio y consuelo en sus padecimientos. Pero los condenados no tienen ni el más leve consuelo, ni el más corto alivio, ni la más pasajera satisfacción. Por el contrario, son atormentados con toda suerte de dolores. Los condenados están, como dice el Salvador, en las tinieblas exteriores. Son tan horribles el dolor, el miedo y la angustia que produce el hallarse siempre en tinieblas, que muchas de las personas que se han visto precisadas a vivir largo tiempo encerrados en lugares tenebrosos han perdido el juicio. Figúrate que estuvieras en una oscura, hedionda caverna, sin poder moverte, y que sobre ti se arrastraran serpientes y otros animales y royesen tu cuerpo. ¡Qué espantosa situación! Si se te dijera que ibas a estar ahí por espacio de un año, loco te volverías de pena y angustia, pues el tormento de los condenados es indiscutiblemente mayor que este y dura miles, millones de años eternamente. Los condenados serán atormentados por fuego inextinguible, el fuego de la tierra que Dios ha creado para nuestro provecho, pues nos da luz y calor, tiene poder para causarnos grandes dolores. Una sola quemadura en un dedo, ¿qué dolor nos causa? Si te prometieran una gran suma de dinero con tal de tener un dedo en el fuego por espacio de 1 hora, aunque quisieras adquirir esa suma de dinero, no podrías resistir a la violencia del dolor.
pues el dolor producido por el fuego de la tierra no tiene comparación con el que causa el fuego del infierno. Por esta razón, decía Santa Teresa, que el fuego de la tierra comparado con el fuego del infierno es como el fuego pintado al lado del fuego verdadero. Qué insoportable e inconcebible tormento debe sufrir un condenado cuando no ya un dedo, sino todo su cuerpo, su alma sean atormentados por este fuego infernal, que semejante a un torrente encendido de una fundición de fierro se precipita, o lava del volcán, se derrama por todas sus venas, penetra por todos sus huesos, atormenta a su alma, y no por espacio de una hora, sino siempre eternamente. No quiero hablar del espantoso tormento que sufren los condenados con estar siempre en compañía de las criaturas más odiosas y abominables, del demonio y de los demás condenados. Muchos han atentado contra su vida por no querer soportar la compañía de hombres que siempre les estaban atormentando. Pero sí os hablaré de otro tormento no menos espantoso. Dice el Salvador, su gusano no muere, es decir, serán eternamente atormentados por los remordimientos de su conciencia, y este remordimiento es 1000 veces más penoso que si un gusano, una serpiente, estuviera royendo constantemente el cuerpo vivo de una persona. Aún en este mundo han experimentado muchas veces los criminales tales remordimientos que no los han podido resistir y han atentado contra su propia vida o han rogado a otro que los matara. Refiere el Stolz de cierto borracho que mandaba poner un vaso de vino todas las noches junto a su cama para callar con la bebida los terribles remordimientos de conciencia que sentía al dispersarse por la noche. Como una noche le quitaron el vaso de vino sin que él lo supiera, fueron tales sus remordimientos que sintió al despertarse que comenzó a aullar como un animal feroz. Pues mucho más terribles serán los remordimientos del pecador después de su muerte, cuando vea claramente la infinita hermosura y bondad de Dios, a quien ha ofendido, la inefable dicha del cielo, ya para siempre perdida, la espantosa fealdad del pecado que cometió y la eternidad de los tormentos que ha de padecer por su propia culpa. Si un niño desobediente, temerario, se rompiera una pierna a consecuencia de haber caído de una altura donde hubiera trepado desobedeciendo a sus padres, y además de padecer agudos dolores, hubiera de sufrir la represión que había merecido por su desobediencia, cuando este niño viera a los otros niños jugar alegres y sanos, no le traspasaría el alma el pensar que por su culpa le ha sucedido aquella desgracia, y que si hubiera obedecido a sus padres, no se vería precisado a permanecer mucho tiempo postrado en cama sufriendo vivos dolores y acaso sin esperanza de sanar por completo. Pues 1000 veces más cruel será el tormento de los condenados cuando consideren que también ellos pudieron haber ganado fácilmente el cielo. Recuerden las veces que fueron amonestados, advertidos por Dios mediante los remordimientos de la conciencia. Tengan presentes las gracias que Dios les comunicó. Cuando vean que muchos que pecaron tanto y más gravemente que ellos están en el cielo porque confesaron sus pecados y se enmendaron, mientras que ellos no quisieron confesarse ni arrepentirse, que prefirieron a la felicidad del cielo un miserable placer el cual maldicen eternamente, que temieron más que al infierno el corto esfuerzo que hubieran tenido que emplear para orar, huir las ocasiones, vencer la vergüenza que les causaba la confesión de sus pecados, y que por todos estos motivos están los condenados. Si nos hubiéramos hecho alguna violencia a nosotros mismos, seríamos ahora infinitamente felices y bienaventurados, pero Dios es justo, nosotros lo hemos querido así y nos hemos condenado para siempre. Con rabiosa desesperación se odiarán y se maldecirán a sí mismos.
Continuamos nuestro Catecismo Bíblico Apologético, página 143, lección 36. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios y de la Iglesia. Entonces, ¿en qué consiste la médula del pecado? Consiste en la desobediencia. ¿Qué es desobedecer? No hacer caso, no hacer lo que piden, por ejemplo, su padre, su maestro, su abuelo, etc. Desobediente. ¿Y el desobediente gana o pierde? Fíjese, el primer desobediencia de Adán y Eva. Dios dijo, no toquen el árbol, tocan. Entró en el mundo la muerte y todos los problemas. El que comete pecado traspasa la ley, dice primera carta de San Juan 3:4. El que comete pecado transgrede la ley de Dios. El que comete el pecado es siervo del pecado. Entonces, el que comete el pecado, dice el Evangelio, es siervo del pecado, no está libre. San Juan 8:34. Lo hemos visto hace rato, hay dos tipos de pecados, el pecado original y el pecado actual o personal. El pecado original es un pecado heredado de nuestros primeros padres. Es nacer separado de Dios, nacer sin la gracia, o sea, sin la santidad. Es el pecado original, es un pecado heredado. ¿Cómo se remedia? Con el bautismo. El pecado actual o pecado personal es un pecado que uno mismo comete libremente. El pecado personal se divide en dos clases. ¿Cuáles son? Venial y mortal. Entonces, esto por el pecado. Ahora uno, por ejemplo, en el sueño mata a alguien. ¿Pecó? No, porque no mató a nadie. Es el cerebro que hace loco. Entonces, lo que pasa en el sueño, gracias a Dios, no es pecado. Pero si uno después se acuerda, rechazarlo, no hacerle caso, ¿sí? Siguiente. El pecado más peligroso, el pecado que conduce al infierno, es el pecado mortal. Y para que el pecado sea mortal, hay tres condiciones. ¿Cuáles son? Es un pecado que se comete en cosa grave, con plena advertencia y libre consentimiento. Entonces, para que un pecado sea mortal, hace falta tres condiciones: cosa grave, plena advertencia y libre consentimiento. Si la cosa no es grave, y bien, gracias a Dios, no es pecado mortal. Porque una persona roba un peso, ¿es pecado mortal? No, ¿por qué? Porque no afecta mucho. Pero roba todo el dinero que tenía esa familia para el día, para comer. ¿Es pecado grave? Sí, porque lo ponen en apuro. Una persona hizo una mentiría chiquita. ¿Se manchó la cara? Sí, puso 2 gusanos en la cara. Pero ¿está separado de Dios? Todavía no, pero lo debilita. Pero una persona en el tribunal hace un falso testimonio y por su culpa condena a una persona a la cárcel. ¿Pecado mortal? Sí, ¿por qué? Porque es grave, es cosa grave. Entonces, una cosa grave es que cause el pecado mortal. Ahora, hace falta también plena advertencia, es decir, que uno sepa que es grave. Si no sabe que es grave, ¿pecó o no pecó? Si no sabe que es grave, no pecó, porque para que haya pecado hace falta que uno sepa que es pecado. Y plena, libre consentimiento. Por ejemplo, usted siente una rabia contra alguien, una rabia, quiere matarlo, o casi. Pero usted dice, no, yo perdono por amor a Cristo. ¿Pecaste o no? No, porque usted sintió y rechazó. Si usted siente y rechaza, no hay pecado. Entonces, sentir no es pecado. Consentir, aceptar es pecado. Entonces, cuando uno siente tentaciones y las rechaza, es victorioso. Tener ganas de pecar, ¿es pecado o no es pecado? No es pecado. Tener ganas de pecar y rechazar es victoria. Tener ganas de pecar y pecar, consentir, es pecado. Entonces, para que un pecado sea mortal, hay 3 condiciones: materia grave, plena advertencia, libre consentimiento. Mire lo que dice ahí: porque el hombre tiene libertad, carga también con la responsabilidad de sus acciones. Dios nos dio la libertad para el bien y jamás para el mal.
El pecado mortal abre la puerta del infierno, cierra la del cielo, nos separa de Dios y da poder al diablo sobre el que lo comete. En efecto, dice el Evangelio, quien comete el pecado es del diablo. 1 San Juan 3:8. Quien comete el pecado es del diablo. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde de un volcán. Puede en cualquier momento caer en el infierno eterno, si muere sin arrepentimiento y sin confesión. Entonces, si alguien está en pecado y muere sin arrepentimiento, sin confesión, bien, va al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado da la espalda a Dios. Si uno muere en pecado mortal, ¿a dónde va? Directamente al infierno eterno. Para quitar todo pecado de su alma es necesario arrepentirse, pedir misericordia a Dios y confesarse sinceramente de todos sus pecados. De todos los pecados, dijimos, sin ocultar ninguno de ellos, por muy horrible que sean. La confesión sincera, ¿qué hace? Destruye todo pecado y santifica. Cristo instituyó la confesión y es Él quien perdona mediante su sacerdocio. San Juan 20, 22, 23. Recibe el Espíritu Santo a quienes, pero los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan retenidos.